Bien, hoy vamos a ver un circuito ya un poquito más divertido con el 555. Vamos a ver lo que se conoce normalmente como timer, que también lo vamos a llamar nosotros técnicamente un mono estable, porque antes se acuerdan que vimos el biestable. Un flip-flop tiene dos estados, apagado o prendido. El biestable, si está apagado, se queda apagado salvo que yo haga algo. Y si está prendido, se queda prendido salvo que yo haga algo. El mono estable, mono viene de uno, es estable en una sola posición. Supongamos, está apagado, se queda apagado. Si yo le doy algún tipo de señal, se prende y después de un cierto tiempo solo se apaga. Se apaga por tiempo, por eso la palabra timer. Y por eso es mono estable. Si está apagado, se queda apagado. Y si se prende, solo se apaga. Eso es un monoestable de pulso positivo. Ustedes imaginen una línea del tiempo, está siempre apagado, por un instante prende y se vuelve a apagar. Entonces queda como si fuera un pulsito positivo, un pulso hacia arriba. Por eso se le dice monoestable de pulsos positivos. La otra alternativa sería que estuviera siempre prendido, por un cierto tiempo se apaga y se vuelve a prender. Entonces ahí me genera como si fuera un pulso negativo. Bien, a ver, por ejemplo, un lavarropas que empieza a funcionar tiene muchos timers adentro. De repente empieza a centrifuga 3 minutos y se apaga el centrifugado. Había un timer que contaba 3 minutos. Hay luces, por ejemplo, ustedes por ahí se meten dentro de un auto, la luz se prende, cierran la puerta y después de un tiempo la luz se apaga sola. Tiene un timer. ¿De acuerdo? Esos son todos ejemplos de timer de pulsos positivos. Hay, se usa mucho menos, pero hay timer de pulsos negativos, donde algo tiene que estar funcionando y cuando yo lo apago, se apaga solamente un tiempo y después automáticamente se vuelve a prender. Por ejemplo, hay puertas que es para evitar que la gente entre si no está autorizada, que tienen un sistema, un electroimán enganchado a una chapa metálica. El electroimán genera un campo magnético muy fuerte que mantiene pegada la chapa. Entonces, aunque yo empuje, la puerta no se abre. El electroimán está siempre funcionando. Bien, esas puertas suelen tener un panel para poner una contraseña o un llaverito o una tarjeta magnética, algo. Si yo tengo ese dispositivo, el circuito, que es un timer monoestable de pulsos negativos, apaga el, el relé, apaga el electroimán y entonces la puerta se puede abrir. Normalmente tiene un resorte que la vuelve a cerrar y después de 20 segundos se vuelve a prender el electroimán. Entonces deja pasar una persona, se cerró la puerta, se prendió de vuelta. ¿De acuerdo? Ese es un ejemplo de timer inverso, también un monestable de pulsos negativos. Bien, entonces, yo acá armé un circuito, ¿está bien? Eh, Acá voy a tener un pulsador, con el pulsador voy a prender el circuito. Acá tienen un LED amarillo, el LED amarillo es simplemente para indicar que el circuito está funcionando y lo que yo voy a hacer es prender un LED rojo y un buzzer. Entonces, el LED rojo se tiene que prender un tiempo y se tiene que apagar solo. ¿Cuándo se va a prender? ¿Solo? No. Si yo lo dejo apagado, está apagado permanentemente. Se tiene que prender cuando apriete el pulsador. Y ahí sí, una vez que está prendido, se tiene que apagar solo. ¿De acuerdo? Aprieto y se apaga solo. ¿De acuerdo? Vuelvo a apretar y se apaga solo. Y mientras no lo apriete, no se vuelve a prender. ¿De acuerdo? O sea, ese es un timer o un monoestable pulsos positivos.
¿Cuánto tiempo se mantiene apagado? Ahora lo vamos a ver en el circuito, pero claramente yo puedo regular el tiempo que yo deseo. Por ahí quiero 1 segundo, por ahí quiero 10 minutos, por ahí quiero 1 milisegundo. Va a depender del circuito electrónico donde yo esté utilizando este timer. Bien, comparto pantalla y vemos el circuito. Entonces, tenemos un 555, ¿de acuerdo? La salida del 555, como siempre, sin importar cómo esté configurado el 555 a la izquierda, yo a la derecha, a la salida, le pongo lo que yo quiero. Acá le estoy poniendo un LED que va a ser un LED rojo. No le dibujé el buzzer, pero le pueden agregar un buzzer. O podrá ser un motor, o podrá ser muchos LED, o podrá ser transistores, lo que ustedes quieran, ¿de acuerdo? O sea, no me afecta lo que yo ponga a la salida con el funcionamiento del 555. Siempre voy a tener, por ahora, la pata 4 de reset a fuente, como para que no actúe. La pata 5 con un capacitor, también a masa, para que no quede el aire y no me haga interferencia. Y ahora, como siempre, vamos a utilizar la pata 2, la pata 6, y en este circuito sí vamos a utilizar la pata 7. Bien, yo acá puse un LED amarillo simplemente para indicar que el circuito está funcionando, ¿de acuerdo? Nada más. Yo les comentaba que en electrónica, cuando quiero medir un tiempo, cuando quiero que algo tenga un retardo, se usa normalmente un capacitor. Bien, este capacitor de acá abajo, que lo vamos a llamar C1, es el capacitor importante del circuito. Puede haber varios. Este capacitor va a ser el que, con el tiempo que tarda en cargarse, me va a definir cuánto tiempo está prendido el monoestable. ¿Cómo se va a cargar? A través de esta resistencia R1. Entonces, este circuito RC, resistencia capacitor, los dos me van a definir el tiempo. Si mi resistencia es más grande, deja pasar menos corriente y entonces el capacitor tarda más en cargarse. Si el capacitor es más grande, tiene más faradios, tarda más tiempo en cargarse. O sea que resistencia más grande o capacitor más grande define más tiempo en que el monoestable está prendido. Resistencia más chica, capacitor más chico, me define un tiempo más corto. ¿De acuerdo? Bien. La pata 2 de disparo, recuerdan que se dispara por menos de 1/3 de voltaje de fuente, o sea, por menos de 4 volts. Entonces, yo voy a poner una resistencia a fuente y un pulsador a masa. Si no aprieto el pulsador, acá estoy recibiendo prácticamente 12 volts. Cuando apriete el pulsador, esto va a recibir 0 y ahí me dispara al 555. La salida se va a ir a fuente y me va a prender el LED. A partir de ahí la pata 2 ya no tiene más efecto. La pata 6, que es el umbral, funciona por más de 2/3 de voltaje de fuente. Eso quiere decir más de 8 volts. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, fíjense que está conectada el punto medio entre resistencia y capacitor. Este capacitor se va a cargar con los 12 volts de fuente, se va a cargar, en algún momento va a llegar a 8 volts. Cuando llegue a 8 volts, esto me apaga el flip-flop y me apaga el LED de salida. ¿De acuerdo? Hasta ahí está perfecto. Ahora, yo necesito al monoestable poder volver a utilizarlo una vez más. Entonces, como el capacitor quedó en 8 volts, necesito descargarlo, que quede prácticamente en 0 volts, para que esté listo, para que si vuelvo a disparar el circuito, otra vez se vuelva a cargar. Si yo no lo descargo,
El monestable lo usé una sola vez y nunca más. ¿De acuerdo? Entonces, claramente eso no sirve en electrónica. Bien, recuerdan que la pata 7 estaba conectada internamente a un transistor, era el colector de un transistor con el emisor a masa. Ese transistor está saturando cuando la salida está apagada. O sea, cuando tengo masa a la salida, el transistor satura. Si no, no está saturando, está en zona de corte. Entonces, cuando acá llega a 8 volt y la salida se va a masa, este transistor de la pata 7 satura. En la práctica es como si yo en la pata 7 ahora tuviera masa. Que antes no tenía nada, ahora paso a tener masa. Entonces, vamos a conectar una resistencia muy chica en comparación con esta, ¿ven? Entre ese mismo punto intermedio y la pata 7. Ustedes después busquen video de internet, busquen circuito, hay muchísimas cosas con el 555. En algún lado van a ver que ponen un cable, no ponen resistencia. Un cable directo. Si yo pongo un cable directo, claramente al capacitor lo estoy descargando. El problema está que con una resistencia de 0 y el capacitor cargado deja pasar una corriente demasiado grande. Esa corriente, si el capacitor es relativamente grande, de muchos faradios, me puede llegar a quemar el transistor que está en la pata 7. Con un capacitor, por ejemplo, de 1 microfaradio menos, es relativamente chiquito, podría no poner ninguna resistencia. Ya con 10 microfaradios tengo que tener cuidado y claramente si le voy a poner uno de 100, 470 o 1000, hay que poner resistencia sí o sí. ¿Qué valor de resistencia? Una lo suficientemente chica para que me descargue rápido el capacitor. A mí no me interesa el tiempo de descarga del capacitor, yo quiero que descargue rápido, para que esté listo para volver a utilizarse. ¿De acuerdo? Ahora, tampoco tiene que ser tan chica que me deja pasar una corriente tan grande que me queme igual el transistor. Entonces, en la práctica, una resistencia 100 veces menor que la que está acá arriba sirve perfectamente. ¿Está bien? En la práctica va a descargar 100 veces más rápido que lo que tarda en cargarse. ¿De acuerdo? Y para mí eso es casi instantáneo. ¿Estamos con la idea? Bien. Entonces, aprieto el pulsador. Algo me está fallando, ahí lo voy a probar. Así se los vuelvo a poner. Bien. No, no me estaba fallando nada, estaba en pausa. Ahí lo puse en play. Aprieto, prende el LED y después de un cierto tiempo se va a apagar. Vuelvo a apretar, se prende y después de un cierto tiempo se apaga. Bien, ¿cómo podemos hacer para entender esto visualmente, para darme cuenta que está funcionando internamente? Le estoy agregando un osciloscopio, ¿de acuerdo? Estoy agregando un osciloscopio que este osciloscopio tiene dos entradas. En una entrada, fíjense que pongo directamente la patita de la salida del integrado. O sea que acá voy a tener o 0 o 12 volts. Pero me va a servir justamente para ver cómo es la salida del monestable. La otra pata la voy a poner en este punto intermedio, entonces voy a ver cómo carga y descarga el capacitor. Bien, entonces yo acá abajo tengo graficado, ¿está bien? En una línea roja voy a ver la salida y en una línea azul voy a ver la carga del capacitor. Bien, ahí lo pongo en pausa. Fíjense la línea roja, estaba acá, se prende y se apaga.
y ahí queda apagada. Ven que es un pulso positivo. ¿De acuerdo? Es un pulso positivo. Yo ahora, si quieren, se los voy a repetir. Ahí genero otro pulso, ¿ven? ¿Ven? Ojo, el tiempo que está apagado depende de mí. Lo que es permanente es el tiempo que está prendido. Bien, el capacitor que estaba prácticamente en 0 volt, se carga cuando llega a 8 volt, me activa la pata 6 y me apaga, ¿ven? Me apaga la salida. Y ahí se descarga. Fíjense, yo se los voy a ampliar, así lo ven un poquito más grande. Ven que la carga es relativamente lenta, la descarga es mucho más rápida. Ven que ahí también tienen una pequeña descarga. Lo que pasa es que es mucho más rápida porque la resistencia es de 1K en vez de 100K. ¿De acuerdo? Bien, lo voy a volver a repetir. ¿Ven? Y ahí lo voy a volver a disparar y se... Bueno, justo, no quería evitar eso. Ahí lo prendo, ahí se apaga. Ahí lo prendo y ahí se apaga. ¿De acuerdo? Bien. Acá tienen, y esto por favor hacen una pancarta y se la ponen en la pared de su casa, es una fórmula absolutamente simple de cuánto tiempo está prendido el monoestable. La fórmula es 1,1 por R1, no otra R, la R de arriba, por C1. ¿De acuerdo? O sea, es esta R y esta C. No me metan las otras. Esta R y esta C es la que determina el tiempo. 1,1 por R por C. ¿De dónde sale el 1,1? La carga del capacitor es una figura matemática, habría que estudiarla, ¿está bien? Seguramente por ahí lo ven en electrónica. A mí no me interesa todo el análisis matemático de la función. Lo que yo sé es que entre 0 y 2/3 del voltaje total tarda 1,1. ¿Está bien? O sea, si yo quisiera llegar a una carga más grande, tardaría más tiempo, este número sería más grande. ¿De acuerdo? Bien, no es lineal, esta es una carga que no es una función lineal. Perfecto. R y C, R claramente tiene que estar en ohms y C tiene que estar en faradios. Entonces, ojo cuando multiplican, porque la resistencia normalmente estamos utilizando en kilo ohms y el capacitor lo estamos usando en microfaradios. Entonces, tienen que hacer una buena conversión, ¿de acuerdo? Para no hacer macanas. Bien, yo acá puse 100K por 10 microfaradios. ¿Está bien? O sea, eso básicamente me va a dar 1. Me va a dar 1. Multiplicado por 1,1 me da el tiempo medido en segundos. Esta fórmula me da el tiempo en segundos. Entonces, ¿cuánto tiempo va a estar prendido? 1,1 segundos. Fíjense, yo les vuelvo a ampliar el gráfico. Acá justo entré y lo prendí. Un segundo después, 1, un segundo y una décima, se apagó. ¿De acuerdo? O sea, yo puedo calcular cuánto tiempo está prendido con la resistencia y el capacitor. Bien, si yo pusiera una resistencia más chica, me va a dar un tiempo menor. Un capacitor más chico me va a dar un tiempo menor. Resistencia más grande, capacitor más grande, me va a dar un tiempo más grande. ¿Estamos con la idea? Bien, entonces, vamos a hacer el experimento, por ejemplo. Acá yo le voy a poner 200K. ¿Está bien?
Bien. Vamos a tratar de otra vez lograr que dispare. Bueno, ven, ahí tardó 2 segundos, 2. Justo una resistencia, el doble, me da el doble de tiempo. ¿Estamos? Bien, vamos a suponer que ahora mi capacitor, en vez de ser de 10 micro, es de 5 microfarads. Lo hago correr y volvió a tardar 1,1 segundos. ¿De acuerdo? 200 por 5, está bien que en realidad me está dando 1000, es 1. ¿Está bien? Por el K y por los micros. Multiplicado por 1,1 es 1,1 segundos. Bien, entonces en la práctica, ¿qué me conviene? ¿Usar capacitores grandes o resistencias grandes? Bien, capacitores muy grandes no conviene utilizar salvo que no tenga más remedio. ¿De acuerdo? A su vez, yo tengo que buscar un valor de capacitor que exista en el mercado. ¿Está bien? Si yo hago las cuentas, acá fíjense que esto lo puedo hacer al revés. Yo quiero un tiempo de, por ejemplo, 100 segundos. ¿Está bien? Y tengo una resistencia de 10K. Entonces, tengo que deducir capacitor. ¿Está bien? El 1,1 pasa dividiendo, la resistencia pasa dividiendo y me da un capacitor. Ahora, si me da un capacitor de 8500 microfaradios, y no lo voy a conseguir, y si lo consigo va a ser carísimo y una cosa grandota. Entonces, normalmente lo que yo tengo que partir es un capacitor que yo más o menos tenga y calculo resistencia. ¿De acuerdo? O sea, si yo quiero calcular un tiempo determinado, supónganse, yo quiero calcular 3 segundos. Bien, esto vale 3. 1,1 pasa dividiendo. Vamos a suponer que dejo un capacitor de 10 microfaradios como estaba antes. Pasa dividiendo, eso me da una resistencia. Si me da una resistencia de 10K, 100K, 200K, 1K, está perfecto. Si de repente me está dando una resistencia de 20 megas, y entonces no tengo, y aparte va a ser difícil conseguirla. Entonces ahí tengo que poner un capacitor más grande para que me dé una resistencia más chica. Si me da una resistencia de 100 ohms, 40 ohms, no, pone un capacitor más chico, así me da una resistencia más grande. ¿De acuerdo? Ese es el criterio a elegir, que estén balanceados. No tiene ningún sentido un capacitor gigantesco con una resistencia chiquita o un capacitor sumamente chiquito con una resistencia gigantesca. Tiene que estar balanceado. ¿De acuerdo con eso? Bien, claramente, si mis tiempos son muy chicos, 1 segundo, 1/10 de segundo, 1 milisegundo, resistencia y capacitor van a ser relativamente chicos. Ahora, si yo quiero un timer, por ejemplo, de 5 horas, en segundos, son muchos segundos, ¿está bien? 60 por minuto más 60 por hora por 5, y eso me va a dar un capacitor gigantesco con una resistencia gigantesca. ¿Está bien? Entonces, en la práctica, no es que el 555 no lo admita, en la práctica hay un tiempo máximo de timer para que esto funcione. Y si yo quiero conseguir, por ejemplo, un timer de 24 horas, bueno, ya hay que buscar un circuito un poco más complicado que no se hace solamente con esto. Esta iba a ser la base, pero hay que agregarle algo más para llegar a esa cantidad de tiempo. ¿De acuerdo? Bien, vamos a hacer de cuenta, ¿está bien? Esto lo vuelvo a dejar en 100, ¿está bien? Esto lo vuelvo a dejar en 10, y yo quiero que hagamos juntos las cuentas porque no quiero que metan la pata, por favor, se los pido.
Bien, voy a insertar un texto acá. Bien, tiempo es igual 1,1 por 100K por 10 micro, déjenme poner la M, faradios. ¿Está bien? Bien. Qué feo que quedan las X, déjenme el asterisco que en informática es lo que más me gusta. Vamos a pasar esto a... Estos son 100 por 1000 ohms. ¿De acuerdo? O sea, ahí estoy expresando 100.000 son en ohms. Y esto va a multiplicar por 10 dividido 1.000.000. ¿De acuerdo? Micro es millonésima, entonces tengo que dividir por 1.000.000. Bien, matemáticamente 1.000.000 es lo mismo que hacer 1000 por 1000. Acá estoy todo dividiendo, ¿eh? Esto está todo dividiendo, no me hagan la macana. Entonces, fíjense, 1000 de acá los puedo simplificar con estos 1000 de acá. ¿Estamos? 1000 de acá los puedo simplificar con estos 1000 de acá. Los voy a volver a escribir, así ya también les queda, después con ustedes copien el circuito. Tengo 100, esos 1000 ya no los voy a poner, multiplico por 10, dividido solamente 1000. 100 ohms por 10 me da 1000. Dividido 1000 me da 1. Entonces el tiempo es igual a 1,1 segundo. ¿Estamos? Por favor, les pido que hagan bien la cuenta. Es una cuenta de multiplicación. No se les ocurra hacer mal esta cuenta porque desaprueban automáticamente el ejercicio que sea. Trabajo práctico, parcial, final. ¿De acuerdo? Es una multiplicación. No me pueden a esta altura fallar porque se equivocaron con los K, con los mili, con los micro y todo eso. ¿Estamos? Bien. Después ya les pedirán el trabajo práctico, por ejemplo, si quisiera que dure 5 segundos y tengo un capacitor de 100 microfaradios. Bueno, calculan la resistencia. ¿Cuál es la otra ventaja que yo podría tener con este circuito? La resistencia de acá arriba puede llegar a ser, por ejemplo, un potenciómetro o un preset. Entonces el tiempo es variable. Yo por ahí, imagínense, por ejemplo, ¿vieron los aparatitos de cocina, que es como un relojito mecánico que yo lo giro? Es un timer, no sé, 20 minutos, y a los 20 minutos suena una campanita. Bueno, ¿cómo lo haría exactamente igual electrónico? Con un potenciómetro. ¿Está bien? El potenciómetro, una resistencia para el lado más grande es un tiempo mayor, para el lado más chico es un tiempo menor. O sea, es una papa. ¿De acuerdo? Bien. Si yo quisiera tener, por ejemplo, dos rangos de tiempo, poder elegir, supongamos, entre 1 y 10 segundos o entre 1 y 100 segundos. Bueno, el ideal sería poder variar el capacitor, pero no existen en la práctica capacitores electrolíticos variables. No existe un potenciómetro para el capacitor. Entonces yo podría poner acá una llave inversora y selecciono un capacitor o selecciono otro capacitor. ¿De acuerdo? Y con eso ya, con el potenciómetro de arriba, si un capacitor, por ejemplo, es de 1 microfaradios y el otro es de 10, el rango multiplica por 10. ¿De acuerdo? O sea, con uno por ahí obtengo, supongamos, entre 1 y 10 segundos, y con el otro consigo entre 10 y 100 segundos. ¿De acuerdo? Bien, por eso le digo que todo esto tiene para hacer sola.
¿Cómo disparo esto? Acá yo puse un pulsador, pero podemos pensar algún tipo de circuito que no sea necesariamente un pulsador. Podemos caer en las famosas LDR, podemos caer en cualquier otro tipo de dispositivo sensor, que a mí lo único que me interesa es que en un momento dado me dé menos de 4 volts. Y ahí disparo. ¿De acuerdo? Y vuelvo a repetir, en la salida podemos poner cualquier cosa. Bien, con esto se acaba el tema de monoestable pulso positivo. ¿De acuerdo? Apréndanlo porque esto lo usamos de acá hasta fin de año. En prácticamente todos los trabajos que hagamos y todos los circuitos que armemos, en algún momento una parte del enunciado va a decir, según la luz y la velocidad y no sé qué, hay que, y el LED rojo se prende 4 segundos. Listo, ahí hay un timer de 4 segundos. Después estará todo el resto del circuito. ¿Está bien? Pero ojo que esto se usa muchísimo y lo vamos a usar muchísimo. Bien, entonces vuelvan a ver el video, vuelvan a repasar todo, por favor. Traten de entenderlo, traten de armar el circuito real. Miren, este circuito que yo les armé, ¿está bien? Está en 2 segundos, ¿está bien? Yo acá puse 2 capacitores en paralelo. 2 capacitores, no sé si lo llegan a ver ahí, ven que hay 2 capacitores. 2 capacitores en paralelo, 2 de 10, me da como si fuera uno de 20. Voy a sacar uno. Saco un capacitor. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Se tiene que ir a la mitad del tiempo. ¿Ven? Ahí estoy en 1 segundo. Yo tengo, acá ya tengo una resistencia de 100K en serie con otra de 100K. Entonces, ¿qué va a pasar si ahora tengo 200K en vez de 100? Vuelvo a los 2 segundos. ¿De acuerdo? O sea, yo también puedo poner resistencias en serie o en paralelo, capacitores en serie o en paralelo. Capacitores en paralelo es como si fueran resistencia en serie, se suman. Capacitores en serie es como si fueran resistencia en paralelo. ¿Se acuerdan de la formulita? Bueno, la misma fórmula es para capacitores en serie. No es lo más común, capacitores en serie es muy raro que lo tengamos que hacer falta, pero sí por ahí en paralelo, porque por ahí necesito capacitores de 200 micros y tengo de 100. Bueno, 2 de 100 en paralelo me da 200, ¿de acuerdo? Eso ténganlo en cuenta también como un tip más. Este circuito está lleno de tips. Bien, repaso por último. En Internet hay muchos circuitos que no son exactamente igual que este para timer. En la práctica cualquiera sirve, pero estaría bueno usar este, ¿de acuerdo? Y acostumbrarnos a usar uno solo. No hay otro que sea más mejor, no. Usan la pata 7 o usan otra pata o tienen algún cambio, todos se van a basar más o menos en lo mismo, ¿de acuerdo? Pero es importante que tratemos de usar el mismo para justamente, si lo compartimos el circuito, saber de que estamos hablando de lo mismo. Bien, con esto se acaba entonces monoestable, pulso positivo.